¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un Bohemio Prolijo. Hoy tomé un lugar diferente, salimos al patiecito. Vamos a hacer lo siguiente, lo debía, Stand Up, de Gabriel Henrique, de Brasil. Se lo debía a los chicos brasileños, a muchos, que fala portugués. Bueno, vamos aquí con Gabriel Henrique. Bienvenidos a Oba Grimao, bienvenidos a un Bohemio Prolijo. Muy bien, mi gente, no voy a dar mucha vuelta, así quería hacer el stand-up y vamos a iniciarlo ya de esta misma manera, sí, rapidito, porque la verdad que hay un viento que me asusta que se ponga a llover, pero quería compartir este escenario con todos ustedes, así que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Él es Gabriel Henrique y el tema es stand-up y lo quería compartir con ustedes. Vamos ahí, venga. If my face run to the sun, weight on my shoulder, a bullet in my gun. Me gusta el corte, 4 luces atrás, finas, y él con una voz muy suave. No está forzando, está muy colocadito, muy bien puesto ahí Gabriel Henrique, una voz que, cuidado, porque tenemos mucho más por ver en este video, y es verdad, me lo pidieron ustedes, y es muy buen video, se nota que lo pelea, se puso 4 luces y hizo magia, ¿o no? Seguimos. Just in case I have to run, I do what I can for my people. While the clouds were back and the stars fill the night, that's when I gonna stand up. El giro medio gospel que le pone a la canción, que bueno, le pone un giro gospel, una voz muy bien achicadita acá. Una voz, yo diría mixta, colocándose hacia la cabeza, un giro bastante gospel y muy bien hecho, una escalonada, siempre con muy buena presión de diafragma, como lo pueden ver, una presión de diafragma que es impresionante. Perdón si me despeino, pero el viento no tiene compasión conmigo y mis pelos tampoco son muy agradables, nunca lo fueron. Seguimos. ¿Notaste ese? Cuidado, Together we are going to a brand new home. For across the river, can you hear freedom calling me to answer? Gonna keep on keeping on. I can feel it in my bones. Está bien, cómo lo baja, cómo lo apaga, y va con una presión muy perfecta y muy achicadito, insisto, una cosa que me encanta, muy gospel, muy voz de esas voces negras de antes, Mira, canta él y sale el sol. ¿Qué me contás? Si vieras el cielo ahora, sale el sol en las montañas, y estaba, pues, ¿será la música de Gabriel Henrique? Puede ser. Yeah. Vamos de vuelta con eso, perdón, vamos ahí. Yeah. Voz de cabeza clavadísima, se va bien arriba, con una presionando, salta por todo esquiva y cae directo a la voz de cabeza completa. Bien, Gabriel. Y vuelve a achicar a la voz gospel, a la voz de gente, digamos, de color de Estados Unidos de aquella época, sí, muy lindo. Before the sun begins to shine. Ooh, we're gonna start a movie towards the separating line, yeah. Salta de una voz de pecho a una voz mixta, de una mixta se va a la cabeza, vuelve a bajar, lo muy parecido a la técnica actual que se está usando, por ejemplo el caso de Dimash Kudaibergen, que usa mucho eso, o lo usaba, porque en Smoke fue un poquito más plano, ¿sí? Pero este tema está muy bien clavado, muy bien estudiado, muy bien trabajado por parte de Gabriel Henrique, insisto, una presión espectacular de diafragma para poder llegar a los puntos y saltar de uno a otro sin ningún tipo de problema. You know I gotta make up mine, and I don't mind if I lose any blood on the way.
way to salvation. And the fight if it's strength that I got unto I. ¿Ves cómo va bajando? No pierde en ningún momento el control del aire, la presión. Esto es como cuando tocas la batería, vas a un estudio. Una vez yo tocando la batería, fui a un estudio y me dijeron que el golpe sea siempre tac, tac, la misma presión, porque si no salta la aguja, en aquel tiempo, salta la aguja y queda como picos de sonido. Acá está todo muy bien, la misma presión de golpe para los diferentes puntos de resonancia que tiene. ¿Qué tiene de bueno esto? Que lo hace todo desde un diafragma perfectamente controlado, para que vean lo importante que es un diafragma controlado. Las bajadas, cómo hace todas las jugadas de una manera increíble. Me gusta mucho. Y el tema, insisto, el tema es un temazo y él está en un ambiente muy cálido y muy simple. Me gusta. Freedom calling, calling me to answer, gonna keep on keeping on. Por momentos me recuerda un poco la voz de Michael Jackson, que Michael Jackson lo hacía un poquito más finito, pero jugaba mucho arriba Michael Jackson en aquel tiempo. Sí, me recuerda bastante, digamos, el estilo, aunque un poco más power. Este Gabriel Henrique tiene un poquito más de poder. Perdón si hace ruido el micrófono, pero estoy acá al aire libre. Gabriel Henrique tiene un poquito más de power que el que le ponía Michael Jackson, a no ser, es una voz un poquito más grave, ¿sí? Aunque un registro muy parecido, ambos dos. Entre las cosas que fueron pasando, entró mi pareja con su perrita que vino de pasearla y acá estoy con esto que me sacó del lugar, porque esto es impresionante cómo va subiendo y cómo llega ese agudo de una manera increíble. Míramelo, por favor. Muy clavado, muy bien arriba, cómo llega ese agudo tan impresionante a nivel ya inclusive de Image. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque llega un agudo, al final, míralo. Achicado. Una voz de cabeza pura ahí. Voz de cabeza arriba con esa caidita que me agarró al final ahí, que es una, muy, insisto, Whitney Houston, que fue o en aquel tiempo fue Whitney Houston y Mariah Carey y toda esta gente que fueron los que sacaron este tipo de historias de escalonar tanto. Cabeza pura, eso es una voz de cabeza pura y tiene un gusto espectacular, espectacular. No tengo más nada que decir ahí, ahí quedó clavado, no hay nada que decir. ¿Lo vieron dónde llegó? Vamos de vuelta a la voz de cabeza esa porque es impresionante y bien merecido que lo tiene. Es un pájaro, qué grande, es un ave, es una cosa impresionante lo que tiene este pibe en la voz. Para mí subestimado un poco, porque la verdad que debería estar ahí a tope y siendo uno de los líderes de la música en este momento, porque bueno, de hecho lo es para mucha gente, pero me parece que merece mucho más, merece mucho más. Es evangélico, se le nota aparte en el estilo que lo va llevando, tiene un estilo evangélico que no puede ser, una voz gospel, insisto, como lo dije al principio, que no puede ser, es impresionante.
este tema la verdad que me recomendaron un muy buen tema, me han recomendado un tema excelente de Gabriel Henrique, excelente. Calling me to answer, gonna keep on keeping on. I'm gonna stand up. No puede ser, perdón, vamos acá, no puede ser. Answer, gonna keep on keeping on. I'm gonna stand up. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué onda? ¿Me vas a decir que no está a un nivel grande? Estamos hablando de Dimash, estamos hablando de Forestella, estamos hablando de Gabriel Henrique de Brasil. Yo creo que estamos hablando a un nivel similar, por supuesto en un género quizás diferente, más occidental, Gabriel Henrique, pero que la voz la clava y no hay ningún tipo de duda, ¿eh? Muy bien por Gabriel Henrique. Impresionante el poder que le da la voz, una presión, mucho poder, una voz achicada, pero con muy buena base de pecho, no es una voz mixta cortita, sino que es una voz que se achica, se clava en lo mixto, pero va desde abajo muy bien colocada, sin más. No quiero ser técnico con mi laringe, mi faringe, mi laringoringotis, nada, para los que van de técnicos no, acá no. Hay clases que doy que podemos ser más técnicos. Esto es explicar lo que él hace, ¿sí? Va de acá y clava acá, no hay mucho más secreto, pero lo clava de una manera excelente, sin abandonar esta parte del pecho, para que tenga esa base, ¿eh? No es una voz mixta, como podría ser la de Luis Fonsi, por ejemplo, que es una mixta muy exagerada, inclusive llegando al punto del falsete. Seguimos, mira qué lindo el final. Calling me to answer, gonna keep on keeping on. I'm the feeling in my bones. No me cabe otra que aplaudirlo, no me cabe otra que decirle genio, no me cabe otra que decir que este tipo es un genio y tiene montones de canciones que puedes descubrir en su canal, porque es un cantante brasilero que te lo hace de una manera espectacular. Muy bien por Gabriel Henrique, que ya es parte de nuestro canal, así que bueno, espectacular. Aplaudo a Gabriel Henrique y a vos por aguantar al que dice cosas y por disfrutar del que las canta, en este caso Gabriel Henrique. Bueno, no te pierdas el video de Dimash que hicimos anteriormente, que es de la canción nueva que está haciendo, que no es el video, es un avance, performance, lo dice el título. Bueno, lo podés ver el video. Muchas gracias por ser parte del canal. Sabés que te podés suscribir, darme like, comentar, por supuesto, qué te parece esta canción, qué te parece Gabriel Henrique, y sin más, nos vemos la próxima. Gracias por ser parte de Ova Grimao, gracias por ser parte de Un Bohemio Prolijo. See you next time. Bye bye.